para abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. Ahí vamos a tener nuestro mensaje hoy, el Salmo 23. Quiero hablarles acerca de Jehová, el gran pastor. El domingo anterior, hermanos, hemos estudiado el Salmo 22. Dicho sea de paso, esa prédica ha tenido una enorme repercusión en las redes. Un pastor en el Uruguay me dijo que ese iba a ser el sermón de él hoy. Le gustó lo que hemos predicado, Dios le habló a su corazón, dice: quiero compartir con mi gente ese mensaje. Por medio del WhatsApp, muchísimos muy atentos a esa predicación, muchos se encargaron de reproducir ese Salmo 22 que nos hablaba acerca de el Señor Jesucristo desde la cruz. David, en modo de profecía, anticipó siglos antes todo lo que iba a suceder en la cruz y diciendo las mismas palabras que Jesús diría. Ese Salmo 22, a diferencia del 23, no es el preferido de todos. El Salmo 23 sí, usted lo puede escuchar en un casamiento, lo puede escuchar en un cumpleaños, lo puede escuchar en un velorio, en un entierro, lo cantan en los recitales, aún los mundanos. Este salmo tiene una gran aceptación, pero lo cierto es que este salmo nos presenta a Dios, a Jehová, como el gran pastor. Y es bueno reconocerlo así. Él es el que vela por nuestras almas, el que cuida por nuestras almas. Y el instrumento que Dios utilizó para escribir este salmo fue David, quien exactamente su oficio era el de pastor. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice, si ya tiene ahí frente a sus ojos el Salmo 23. Dice la palabra, versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sin duda alguna, David, quien escribió este salmo, él conocía muy bien este oficio de pastor. Él sabía de las exigencias del trabajo como pastor. Él sabía lo que era preocuparse por sus ovejas, ocuparse en sus ovejas. Él se entregaba por su rebaño. Él guiaba su rebaño, alimentaba su rebaño. Un pastor está acostumbrado en su oficio a luchar en la soledad. Antes de que David enfrentara al gigante Goliat, él, a modo de tranquilidad, le dijo al rey Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un oso o un león y tomaba una oveja de la manada, dijo David: tu siervo iba y peleaba y mataba al oso y mataba al león. El oficio de pastor es sacrificado. El oficio de pastor tiene grandes riesgos. El oficio de pastor tiene grandes dificultades, pero David viene a comenzar este salmo dándonos una certeza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él nos quiere transmitir eso
porque él ha visto el cuidado de Dios sobre su vida y ahora quiere transmitirnos ese mensaje a nosotros para que sea una realidad en nuestra vida. Jehová es mi pastor y si él es mi pastor, nada me faltará. Así que este salmo comienza con una invitación a la confianza en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues eso significa que Dios me cuida. Eso significa que Dios me guía. Eso significa que Dios me vigila, que Dios tiene cuidado de mí, que su mirada siempre está atenta sobre mi vida, que su mirada es permanente. Aunque yo me pueda sentir en soledad, abandonado, olvidado, Dios siempre fija sus ojos en nosotros. Dice el Salmo 100 y el verso 3 que nosotros somos ovejas de su prado. Y eso debe transmitir una tranquilidad a nuestra alma, saber que Jehová es nuestro pastor y la sentencia dice, nada me faltará. Ahora dice aquí la palabra, Dios va a proveer. Pero mucha gente hoy no tiene su confianza en Dios. Una enorme mayoría de la población de este mundo no tiene su confianza en Dios. Sin ir muy lejos, aquí en nuestro país mucha gente tiene su confianza en el gobierno. Dicen los políticos, el Estado te cuida. Y le dan planes asistenciales, diferentes nombres, trabajar, asignación universal por hijos y todas esas cosas. Y hay gente que está tranquila y confía en el gobierno. Hay otros que confían en su familia. Dice, cuando yo tengo necesidad, mi familia vendrá en mi ayuda, vendrá en mi auxilio. Usted sabe que no siempre es así, pero algunos piensan eso. Otros dicen, yo tengo grandes amigos, la vida me regaló grandes amigos y cuando yo esté en necesidad, ellos vendrán a ayudarme. Hay otros que dicen, yo tengo una religión que aprendí de mis abuelos, de mis padres, y yo tengo mucha confianza en la religión y tengo confianza en ciertas vírgenes y en ciertos santos. Usted sabe que dentro de 2 días, ya cuando se acerquen las horas de la cita y todo eso, una de las figuras principales va a ser el equeco. Ellos creen, los antiguos incas en el Perú, y luego eso pasó hacia Bolivia mismo y lo tenían como el pequeño dios de la abundancia, el dios de la lluvia, el dios de la alegría. El equeco era como el dios de la fertilidad y muchos tenían que rendirle culto y cumplirles con ciertas cosas como de ponerle un cigarro, y usted ya conoce todo eso, con promesas de que él le va a dar abundancia. Y hay gente que confía en eso. Pero David nos invita a algo diferente. Dice, usted debe confiar en Jehová, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo poniendo mi confianza en el Señor, yo me siento seguro. Y ahora la promesa de Dios, dice aquí el Salmo 23 y el versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Vio eso? Salmo 23, versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Nosotros estamos acostumbrados a ver valles, las tierras bayunas. ¿Qué tal si puede pensar en Cochabamba y sus valles florecidos y todo eso? Pero lo que está hablando aquí el salmista es un lugar muy diferente. Él está hablando de un lugar que es todo desierto, que es todo pedregal. Y el pastor tiene que tener una enorme habilidad debajo de ese sol del desierto y de esas piedras. Tiene que encontrar pastito tierno para su rebaño. Eso es casi algo milagroso. El pastor necesita tener una enorme habilidad y un enorme conocimiento del terreno para conseguir el alimento correcto para su rebaño. Y Jehová es de esa clase de pastor. Aunque la escasez pueda acorralarnos, pueda estar a nuestro alrededor, Él siempre sabe cómo guiarnos a lugares de delicados pastos. Son pastos sabrosos, son pastos tiernos, no son un pasto reseco sin sabor. El pasto que Dios nos da es una verdadera bendición para nuestra alma. Y David dice que Jehová el pastor me guía a lugares de delicados pastos. Y ahora dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí, hermanos, nosotros que muchas veces tenemos un alma que sufre, un alma reseca. Nosotros muchas
veces tenemos un alma maltratada porque no la alimentamos con la palabra de Dios. Nosotros no ponemos la Biblia en nuestra alma, tenemos nuestra alma como olvidada. Nos cuidamos de la estética, nos cuidamos del cuerpo, de la figura. Si tengo un granito en la cara, si tengo una cana en la cabeza, si me apareció una arruga en la piel. Estamos atentos a esos detalles, pero no tenemos cuidado de nuestra alma. El alma sufre, el alma está mal alimentada. La gran mayoría de los cristianos tienen su alma a dieta, no tienen casi alimento de la palabra de Dios. Pero aquí el salmista dice que Dios me pastoreará junto a aguas de reposo. Muchas veces en la Biblia se menciona que la misma palabra de Dios es el agua viva. Jesús también se presentó como el agua viva. Cuando él habló con aquella mujer samaritana, le dijo: mujer, si tú bebieras del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, dice que en nuestro interior correrán ríos de agua viva, y eso se refería al Espíritu Santo, dice el Evangelio. ¿Cómo está nuestra vida interior? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Es verdaderamente nuestra alma ríos de agua viva? ¿Sentimos la presencia y la fuerza del Espíritu Santo en nuestro interior, obrando en nosotros, fortaleciéndonos, motivándonos? Porque si eso no sucede, nuestra alma está reseca. Necesitamos encontrar al gran pastor, porque él sabe cómo guiarnos junto a las aguas de reposo, a las aguas que no están contaminadas, a las aguas que nos van a hacer bien, a las aguas que van a traer salud para nuestra vida interior. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Dice, me guiará a lugares de delicados pastos, me guiará junto a aguas de reposo. Apelando un poco a la memoria, dice Apocalipsis 22 y el verso 17, a modo de invitación, dice: aquel que tiene sed, venga y beba y tome del agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida tiene una relación directa con el Evangelio. El Evangelio es gratuito. El Evangelio tiene que ser recibido por toda persona. Nadie tiene que pagar por escuchar el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el mensaje precioso que trae salvación eterna a aquel que en él cree. El Evangelio es el que nos habla del Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y dice Apocalipsis: venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Jesús murió por nosotros y nos ha dado una salvación. A veces en la vida encontramos otra clase de agua. Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, dice que si él bebía de aquella agua volvería a tomar sed. Y vivimos en un mundo sediento. Muchos tratan de apagar la sed de su alma con el alcohol, diferentes clases de alcohol. Son los que yo llamo los orines del diablo. Cerveza, vino, whisky, hay tanta variedad de alcohol. Y esas personas vuelven en la semana o el fin de semana a rendirle culto al alcohol en lata, en botellas de vidrio, en cajitas de cartón, en diferentes maneras que se vende ese veneno del diablo. Y la gente vuelve a tomar sed y el otro fin de semana vuelve a tomar. Pero Jesús dice: si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Él es el agua viva. Él nos sabe cómo guiarnos junto a aguas de reposo, aguas que traerán tranquilidad y bendición para nuestra alma. Tenemos que venir a Jesús, tenemos que andar con Jesús. Él es el agua de vida. Y ahora escuche esto. A veces en la vida encontramos de esas aguas amargas como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en esa travesía por el desierto que les llevó 40 años? Dice la palabra que cierto día llegaron frente a unas aguas, pero las aguas estaban amargas. Se llamaba Mara aquel lugar, ¿no? Mara, que significa aguas amargas. Y a veces en los pasos que damos en esta vida nos encontramos con aguas amargas. Aguas que nos producen un sinsabor, aguas que no nos gustan, pero cuando yo encuentro a Jesús, el buen pastor, Él sabe cómo guiarme a aguas de reposo. Dice: y allí me pastoreará.
Allí se termina mi ansiedad. Allí se terminan mis preocupaciones. Jesús sabe cómo llevarme junto a aguas de reposo. Él me va a pastorear. Él va a traer alegría a mi alma. Él va a traer fortaleza a mi alma. Por eso bien dice David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando es nada, en Dios lo tengo todo. Y eso debe ser algo real en cada uno de nosotros. Ahora observe lo que dice el versículo 3, Salmo 23 y versículo 3. Dice la palabra: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Observe esa expresión, dice: Él confortará mi alma. Muchas veces nosotros somos sacudidos en esta vida, sacudidos y atormentados por cosas que son dolorosas, a veces malas noticias que llegan. Nos sentimos confundidos, nos sentimos aturdidos, nos sentimos desorientados, como que perdimos el paso, perdimos el rumbo en esta vida. Pero el texto viene para decirnos que el buen pastor nos guiará por sendas de justicia. Cuando parece que hemos perdido el rumbo, que hemos perdido la dirección, ahí está Dios para aparecer en nuestro camino, para poner pasos ciertos delante de nosotros. Dice: Él me guiará por sendas de justicia. Ahora, hermano, muchos de nosotros tenemos que ser sabios y no tenemos que caminar por la cornisa. La cornisa allí, como haciendo equilibrio en la vida. ¿Me caigo o no me caigo? Muchos se están acostumbrando a vivir en el filo de la navaja, y eso es peligroso, porque la navaja es un elemento cortante que puede lastimar profundamente. Estoy usando eso como figura. Estoy hablando de personas que no están en serio en el camino del Señor. Estoy hablando de personas que se asoman demasiado al mundo, y el mundo le puede lastimar, le puede maltratar. Cuando hablo del mundo, estoy hablando del estilo de vida de los incrédulos. Cuando nos relacionamos muchos con ellos, empezamos nuestra fe a caminar por la cornisa, a tambalear. Empezamos a perder la firmeza en el camino del Señor y en las cosas del Señor. Empezamos a dejar la casa de Dios, abandonamos la lectura de la Biblia, nos olvidamos de la oración y nos metemos allí en un terreno peligroso. Hermanos, dice la Biblia: Dios es el que puede confortar mi alma. Muchos quieren ir al mundo a buscar alivios y a buscar alegría, y en el mundo solo va a encontrar dolor. Jesús lo dijo en estas palabras, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Alguna vez, hermano, para bien nuestro, tenemos que aprender esto de la palabra de Dios. En el mundo, ¿qué puede encontrar alguna alegría pasajera? En el capítulo 11 de Hebreos que leyó nuestro hermano en esta mañana, del verso 23 en adelante, cuando habla en relación a Moisés, decía el texto leído en esta mañana, dice que Moisés renunció a llamarse hijo de la hija del faraón, y él renunció a los deleites temporales del pecado, decía el texto. Lo que está diciendo que el pecado le va a ofrecer cierta satisfacción, el pecado le va a ofrecer cierta alegría en cualquiera de sus formas. El pecado le va a traer alguna alegría, pero después viene el dolor. Cuando hablamos acerca del alcohol, cuando hablamos acerca del vino, dice el libro de los Proverbios, dice: no miréis el vino cuando rojea en la copa, porque el vino tiene un poder atractivo, el vino tiene un poder seductor, así como otras bebidas alcohólicas. Y la Biblia dice: no mires el vino cuando rojea en la copa, dice, porque te entrará suavemente, pero al final como áspid, como serpiente, dejará su veneno. ¿Qué está diciendo el texto? El vino le va a producir una alegría, le va a producir una sensación de placer, pero al final usted se quedará conviviendo con el veneno del dolor que le deja el alcohol. Hermanos, dice aquí, Dios en cambio, Él no me va a guiar por esos caminos peligrosos, dice, Él me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. A veces estamos, hermanos, en la vida doloridos y quebrantados. A veces somos afectados por ciertas traiciones, nos sentimos desilusionados.
a veces con amigos, otras veces con familiares, y a veces hasta podemos estar desilusionados con hermanos en la fe. Déjeme hablar un poquito sobre una historia que leí sobre el cordero fastidioso. El cordero fastidioso se le llama cuando una oveja da a luz. Esto no es algo que pasa muy seguido, pero dice que a veces la oveja da a luz un corderito y la oveja lo desprecia, lo rechaza al corderito, lo patea literalmente, no quiere tener contacto con su hijo. Y ese corderito, si no tiene el alimento de su madre, se morirá. Entonces, cuando el pastor detecta eso, se apodera de ese corderito, el pastor lo pone en sus brazos y el pastor comienza a alimentarlo y el pastor comienza a abrigarlo, lo pone en su hogar, en un lugar de calor. Y el corderito fastidioso, como le llama, después de pasado el tiempo, entonces ya está en condiciones de integrarse al rebaño. Y cuando escucha la voz del pastor es el primero que está en la fila para acercarse, aquel que lo crió, aquel que le ha dado la vida. La Biblia dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muchos de nosotros a veces nos sentimos como el cordero fastidioso. Nuestros amigos nos han hecho un costado, nuestra familia no se acuerda de nosotros o no somos bienvenidos dentro de nuestro grupo familiar. Muchas veces nos sentimos nosotros rechazados, nos sentimos despreciados. Pero dice la Biblia en el Salmo 27 y en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Oh, Dios es amor, la Biblia lo afirma. Dios es amor, aún suena raro, pero sí sucede. Pero si mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. Él me tendrá en sus firmes brazos, Él me sostendrá, porque Jehová es el gran pastor. Jehová es el gran pastor. Dice aquí la palabra de Dios ahora, versículo 4. Dice Salmo 23 y el versículo 4. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo primero quiero que note con atención. Dice la Biblia: aunque ande en valle de sombra y de muerte. A través de todas las épocas los predicadores leyeron este pasaje de manera apresurada y dicen: aunque ande en valle de muerte. No, dice de sombra de muerte. Una cosa es la muerte y otra cosa es sombra de muerte. Cuando un creyente parte de esta vida, ese creyente no está muerto, lo que le ha tocado es la sombra de la muerte. Y entonces yo puedo, como hijo de Dios, pasar por la sombra de la muerte. Pero usted sabe que donde hay sombra, del otro lado hay luz. Y cuando la sombra de la muerte toque mi vida, yo entraré en la luz eterna de la presencia de Cristo. Pues de esto es lo que está hablando este texto. Dice: en valle de sombra de muerte. Hace como 150 años atrás, un predicador bautista dijo algo como esto. Dice: la sombra de una serpiente no te puede picar. La sombra de un perro no te puede morder. La sombra de una espada no te puede cortar. Y la sombra de la muerte no es algo que me mata, solamente es algo que me hace pasar para estar en la luz de Cristo. Y dice que hay un valle, el valle de la sombra de la muerte. El Salmo 84 habla acerca de un valle de lágrimas, y a veces este valle nos suena desconocido. Cuando pensamos en la sombra de la muerte, eso es enfrentar algo que nosotros no conocemos. Es que es lo que experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando vio aquella copa que contenía el pecado de toda la humanidad. Y Jesús, que es el autor de la vida, vio la muerte en esa copa, porque le dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y el contenido de ese recipiente era el pecado. Y Jesús habla con el Padre y le dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, porque la muerte era lo más extraño para el autor de la vida, que es Cristo Jesús.
Hermanos, el texto habla de la sombra de la muerte. No tengo que tener miedo a eso desconocido. Y el mismo texto lo explica por qué. Observe otra vez versículo 4. Dice la Escritura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la promesa de Dios que en esa experiencia desconocida, extraña para nosotros, que es la sombra de la muerte, dice Dios: no temas, no seas tu corazón atemorizado, porque yo estaré contigo. En ese momento difícil, extraño, en ese momento de la partida, no tienes por qué temer, yo estaré contigo. Pablo le escribió a su discípulo Timoteo en el último capítulo de la segunda carta a Timoteo. Y Pablo le estaba hablando como hijo espiritual que era Timoteo a sufrir penalidades. Y le dice, Pablo dice: la hora de mi partida está cercana, ya estoy listo para ser sacrificado. Así le habla Pablo. Dice: la hora de mi partida está cercana, ya estoy listo para ser sacrificado. Y cuando usted estudia el idioma griego, el original, como fue escrito ese texto, cuando él habla de la hora de mi partida, es la figura como si nosotros fuéramos de pesca o de campamento un fin de semana. Y armamos allí una carpita, ¿no? Y ponemos una carpa y pasamos el sábado y el domingo, y entonces levantamos la carpa y volvemos a casa. Pablo veía la muerte como eso, como un fin de semana de campamento. Él dice: la hora de mi partida está cercana, porque voy a salir de esta vida para estar junto a Cristo por la eternidad. Pues eso, hermano, es lo que asusta tanto. Pues esto es lo que preocupa tanto a la gente, la partida de este mundo. La Biblia dice que para el cristiano, aquel que tiene a Jehová como su gran pastor, esto no es más que la sombra de la muerte. Y otra vez, del otro lado, nos espera la luz. Hay un himno, creo que nunca lo hemos cantado aquí en nuestra iglesia. Dice: hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz. Pues hasta allí vamos, un mundo feliz más allá. ¿Cómo llegaremos a ese lugar? Porque Cristo consiguió ese lugar, salvándonos, dándonos la salvación eterna. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Observe la última parte del versículo 4. Dice allí: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado son las herramientas del pastor. La vara es la que él abre paso en terrenos cerrados, de arboleda espesa, donde hay muchas espinas. El pastor utiliza su vara y abre camino para su rebaño. El callado, hermano, es ese palo con una curva, y cuando una oveja se sale de la línea, entonces el pastor usa el callado y le trae al camino. Si nosotros no estaríamos caminando rectamente delante de Dios hoy, en este día, el Señor puede usar el callado y puede traernos a la fila nuevamente. Y podemos andar en su camino. Las herramientas del pastor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice: y su vara y su callado me infundirán aliento. Parece que cuando el Señor nos trae con su callado y nos pone en fila, nosotros nos resistimos. Queremos un día más de mundanalidad. Queremos un día más de pecado, queremos un día más de andar perdido por las tinieblas, pero llega el momento en que el buen pastor usa el callado y nos trae al camino una vez más, nos trae a la casa del Señor, nos trae a la comunión con los hermanos, nos recuerda de las bendiciones de andar firme en el camino de salvación. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No se sienta preocupado cuando Jesús, el gran pastor, usa su vara y su callado. Eso va a traer bendición para nuestra vida, abrirá el camino, nos marcará el camino, nos asegurará de estar en él. Y ahora observe versículo 5. Wow, ya vamos terminando con este salmo. Dice el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Observe el término aderezas mesa. Quiere decir que pone una mesa, nos prepara un banquete espiritual, un banquete de bendición. Mis
angustiadores, aquellos que me han deseado mal, aquellos que me han perseguido, aquellos que tenían ese vivo deseo de verme arruinado, despedazado. Dios va a poner una mesa. A Moisés le dice, te voy a poner mesa en el desierto. No es una mesa de picnic, sino que es una mesa con mantel, con su florero, bien preparada, todo, para que estemos cómodamente para un banquete junto a Jehová, nuestro gran pastor. Y aquellos que piensan que perdemos el tiempo siguiendo al Señor o que nos hemos enloquecido por haber creído en Jesús como nuestro Salvador, verán las bendiciones que llegan a nuestra vida y verán esa mesa con la abundancia del Señor, porque Él es Jehová, Él es el gran pastor, nada me faltará, nada me faltará. Y ahora un detalle muy especial, quiero que note otra vez el versículo 5, dice ahí la palabra de Dios. Nota la parte donde dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando nosotros vemos al buen pastor ungir la cabeza con aceite, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Hay una época en el año donde las ovejas son atacadas por moscas. Moscas que acostumbran a dejar sus larvas que se vuelven gusanos en su boquita. La oveja no tiene cómo desprenderse de esas larvas, de esos gusanos. Esos gusanos se meten en su nariz y se meten en sus oídos. Y las ovejas se enloquecen en esa época, comienzan a correr de manera descontrolada, desesperada por la presencia de esos gusanos en su boca, en su nariz, en sus oídos. Las ovejas arremeten contra las piedras, se lastiman hasta que se desangran y mueren. Otras arremeten en su desesperación contra los árboles y golpean la cabeza y así pierden su vida. Las larvas, los gusanos enloquecen a las ovejas. El pastor, conocedor de estas cosas, le unge la cabeza con aceite para protegerle de esa clase de peligro. Pues de esto está hablando el texto, de que Dios está en los mínimos detalles. Él siempre nos ofrece una protección completa, una protección total. Por eso usted no debe estar lejos del rebaño del Señor, no debe andar ahí buscando aventuras lejos del camino del Señor, no tiene que andar en caminos de locura, tiene que estar junto a Jesús. Él es el gran pastor, Él sabe cómo guiarnos por caminos rectos, Él sabe cómo protegerlo. Unge nuestra cabeza con aceite. Y dice ahí el texto, mi copa está rebosando. ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios me da no solo lo suficiente, sino que Dios me da un extra, como se dice en Bolivia, una chapita, y una chapita de Dios para que yo pueda compartir con otros también. Es lo que explica el texto. Mi copa está rebosando. Cuando yo tengo a Jehová como mi gran pastor, Él me da abundancia de bendiciones. Y ahora, cuando yo miro mis manos vacías, cuando siento que me faltan cosas en la vida, esas cosas que me están faltando es porque no estoy caminando bien con Dios. Para cuando yo ando bien con el Señor, las bendiciones abundan. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Le sacaré un momento de este salmo antes de volver al último versículo que nos queda por revisar. Y le llevaré al Salmo 92. Si puede acompañarme ahí, por favor. El Salmo 92, y vamos a poner la atención en el versículo 10. Salmo 92 y el versículo 10. Observe cómo dice la palabra de Dios. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Y el justo florecerá como la palmera. Pero no me voy a ir lejos. Aquí el salmista está hablando de los enemigos de Dios. Y luego pasa a hablar de los enemigos personales. De aquellos que no toleran de verlo con una vida bendecida.
Aquellos enemigos que se levantan porque les gusta difamar, porque son dueños de lenguas venenosas, ponzoñosas, son de esa clase de personas que disfrutan lastimando a otros, disfrutan haciéndole daños a otros. Esa gente está por todos lados. Puede estar en nuestro vecindario, puede estar en nuestra familia, aún en la iglesia mismo puede haber gente que disfruta de lastimar a otro. Y aquí el salmista está diciendo, cuando estoy rodeado de todos los enemigos, él dice dos cosas que yo quiero que note. La primera dice, tú me puedes dar la fuerza del búfalo. Nosotros somos gente de fuerzas limitadas, ¿no? No solamente de fuerzas físicas limitadas, también somos débiles en nuestras fuerzas anímicas. Nos desalentamos, nos desanimamos con facilidad. Con la primera dificultad que nos pone la vida nos rendimos y a veces caemos en esos desalientos largos que pueden terminar en un estado de depresión. Perdemos las ganas de vivir, sentimos deseos de morir. Ese es el terreno donde el diablo empieza a trabajar en nuestra mente. Pero ahora el salmista aquí nos está ofreciendo una llave que abre la puerta a una fuente de poder. Él dice, Dios, solo Dios, Él puede darme las fuerzas del búfalo. El búfalo, hermanos, cuando se desarrolla es un animal que pesa más de 1 tonelada, más de 1000 kilos. El búfalo cuando se mueven en estampidas, en grupos y salen a velocidad, literalmente la tierra tiembla. Eso para tratar de recordar qué quiere decir el pasaje, que Dios nos puede dar una fuerza como la del búfalo, donde podemos hacer temblar todo a nuestro alrededor. Ahora, el búfalo a veces se encuentra en dificultades. A veces el búfalo tiene que subir en terrenos que son montañosos. ¿Y sabe dónde el búfalo encuentra su fuerza? Cuando el búfalo tiene que subir así a un terreno alto, a una montaña, el búfalo se pone de rodillas y avanza de rodillas, no caminando. Avanza sobre sus rodillas, porque eso es lo que le da una fuerza especial y nada se vuelve insuperable para él. Esta figura y esta que nos está hablando del búfalo es una buena lección para nosotros, de que cuando nos falten las fuerzas, cuando las dificultades nos superan, entonces ponernos de rodillas como el búfalo y superar el peor de los obstáculos que la vida nos ponga. Dice el salmista, Dios, tú puedes darme la fuerza del búfalo. Y claro que la necesitamos, esa fuerza, ¿no? A veces la vida nos golpea duramente, a veces estamos en un territorio de confusión, a veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué dirección tomar y hay que doblar las rodillas y buscar a Dios y Él nos proveerá fuerza como la del búfalo. La segunda parte dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Sabe que los oficios más importantes, más reconocidos en la Biblia eran 4? Era el oficio de sacerdote, era el oficio de juez, era el oficio de profeta y era el oficio de rey. Otra vez, 4 oficios: rey, profeta, el oficio del sacerdote. Y hermanos, cada uno de esos oficios, el que asumía como rey, le ungían su cabeza con aceite. El que asumía como sacerdote, le ungían su cabeza con aceite. El que asumía como profeta, le ungían su cabeza con aceite. El que asumía su rol de juez, le ungían su cabeza con aceite. Era la manifestación de la presencia de Dios, y así en la Biblia vamos a encontrar muchas veces el aceite íntimamente ligado al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros ya hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Juan lo dice en su primera carta, dice, habéis recibido la unción del Santo. ¿Cuándo sucedió eso? El día, el momento en que creímos en Jesús como nuestro Salvador, Dios nos ungió con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. De modo que este salmo tiene que ver con nosotros. Dice el salmista, unges mi cabeza con aceite. Si tenemos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, siempre vamos a ir adelante. Volvemos al último texto del Salmo y el anteúltimo texto de nuestro mensaje. Busque otra vez el Salmo 23 y nos detenemos ahora en el versículo 6.
Dice ahí la palabra de Dios, Salmo 23 y versículo 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí, hermanos, en la parte final dice el texto: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto me hace pensar en la eternidad. Usted y yo, que ya hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos una salvación eterna. Dice la parte final de Juan 3:16, que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Nosotros nos aseguramos morar en la casa de Jehová por largos días, toda la eternidad. Pero alguien que va a escuchar esto todavía no conoce a Jesús como su Salvador. Alguien que va a escuchar este mensaje no tiene la certeza de que pasará con Él cuando salga de esta vida. Si usted tiene a Cristo, la Biblia dice, tiene vida eterna. Cuando Dios nos habla de vida eterna, nos habla de una vida que es para siempre. Cuando Dios habla de vida eterna, habla de una vida que no acaba, que nunca termina, que no tiene fin. Esa clase de vida es el que puede tener aquel que ha creído en Jesucristo como el Salvador. Hay que tener ese paso en nuestra vida de creer en Jesús como nuestro Salvador. Y eso le asegurará morar en la casa de Jehová por largos días, por toda la eternidad. Pues esa es la promesa de Dios. Jehová es nuestro gran pastor. Y hablando de Jehová, dice ahí en Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Antiguo Testamento aparece el nombre de Jehová por todos lados. En el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Jehová ni una sola vez, ni una sola vez. Porque ahí lo que aparece es el nombre de Jesús. Jehová y Jesús es la misma persona. Jehová y Jesús es la misma persona. Y veamos, para terminar nuestro mensaje, ahora a Jesús como el gran pastor. El Antiguo Testamento nos presenta a Dios, a Jehová como el gran pastor. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesús, que también es Dios, como el gran pastor. Terminamos leyendo Evangelio de Juan, el capítulo 10. Pues allí vamos, hermanos, al Evangelio de Juan, el capítulo 10. Aquí Jesús es presentado como el gran pastor. Hay 2 o 3 detalles que quiero revisar junto con ustedes. Mire cómo dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan, el capítulo 10, comenzamos por versículo 8. Dice la palabra: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Eso dice Jesús: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Dice versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. Y ahora en el versículo 11, toda una gran revelación. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jehová es el gran pastor en el Antiguo Testamento. Jesús, que es Dios, es el gran pastor en el Nuevo Testamento. Y ahora dice: yo soy el buen pastor. Y esa cualidad quedó demostrada porque Él dio la vida por sus ovejas. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos y seamos ovejas de su prado. Él dio su vida en la cruz del Calvario para comprarnos con su sangre preciosa y para darnos una salvación eterna. Si yo tengo a Dios, tengo todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jesús es su pastor, nada le faltará, hasta una eternidad tendrá asegurada con Él y en Él. Observe eso, como lo dice aquí en este capítulo 10. Y ahora en el versículo 27, escuche cómo dice Jesús, el gran pastor. Juan 10, verso 27. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy. ¿Qué cosa dice, hermano? Vida eterna.
En el Antiguo Testamento daba delicados pastos, daba aguas de reposo, ungía la cabeza con aceite, aseguraba habitar en su casa por largos días. Y ahora dice, yo soy el buen pastor, dice, las ovejas oyen mi voz, yo la conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. Y ahora escuche cómo sigue el texto, dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En las manos del Señor estamos seguros, nada podrá quitarnos. Pablo le dijo, el apóstol a los Romanos capítulo 8, verso 35 en adelante, le dice Pablo, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y luego empieza a enumerar cosas Pablo, dice, será hambre, será espada, será desnudez, y luego describe, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice Pablo. Eso es lo que dice Jesús, el que está en mí, dice, ese estará para siempre con él. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Dígame, ¿no es maravilloso eso? ¿Tenemos todos esa certeza? ¿O hay alguien que necesita encontrarse con Jesús, el gran pastor, el que dio la vida por sus ovejas? Él dio su vida para que seamos salvos. Mire cómo termina el texto y cómo termina nuestro mensaje. Verso 29. Dice Jesús, mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, ¿qué dice su Biblia? Uno somos. Jehová el gran pastor del Antiguo Testamento, Jesús el gran pastor del Nuevo Testamento. Dice Jesús, yo y el Padre, uno somos. Jehová y yo somos la misma persona. Usted necesita conocer a Jesús el gran pastor. Dice, Él le llama por su nombre. Él dice, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco, yo las llamo por su nombre. Y quizás a través de esta prédica Dios ha estado hablando a su corazón. Quizás a través de esta prédica Dios le estuvo mostrando que usted no es salvo y que necesita encontrarse ahora con Jesús como el Salvador de su vida para tener ese regalo de la vida eterna. Dice, y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando estoy en Jesús, estoy en un lugar seguro, estoy en el refugio perfecto. Cuando estoy en Jesús, estoy junto a Él por toda la eternidad. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Falta esa experiencia en su vida? Usted puede venir a Cristo solamente con un corazón sincero, reconociendo que es un hombre pecador, una mujer pecadora, y decirle a Jesús, te necesito como mi Salvador. No tiene que hacer un gran discurso ni decir más que eso. Soy una persona pecadora, te necesito Jesús como mi Salvador. Él le está llamando por su nombre. Las ovejas oyen mi voz, yo las llamo por su nombre y yo les doy vida eterna. Jesús es el gran pastor y cuando usted lo tiene a Él, nada le faltará. Vamos a hablar con Dios. Cerramos nuestros ojos pensando en el mensaje y quizás alguien necesita a Jesús como el Salvador. No debe demorarse en eso, debe creer en Él como el Salvador para tener vida eterna. Alguien quizás está pensando en el pastor y sus instrumentos, su vara y su cayado, que nos infunden aliento. Estamos lejos del rebaño, lejos del camino del Señor, y necesitamos que el buen pastor nos traiga a la fila, nos haga formar parte del rebaño una vez más. Quizás alguien está pensando en el miedo al futuro incierto, la muerte, la sombra de la muerte. Y Dios viene a decirle, no temas, porque yo estaré contigo. Cuando pases por el valle de la sombra de la muerte, dice Dios, yo estaré contigo. Quizás hay muchas cosas que afectan su vida, contaminan su vida, como las larvas, como los gusanos. Quizás usted no está bien, pero viene el Señor, el gran pastor, y quiere ungir su cabeza con aceite para darle toda clase de protección, para que viva lejos de todos los peligros, para que viva cerca, muy cerca de los cuidados del gran pastor. Quizás pensando en el futuro, dice, ¿dónde pasaré la eternidad? Dice que la misericordia de Dios hará que yo habite en su casa por largos días. Dios le ama
Dios nos ama. No hay duda de eso. Jesús murió en la cruz, el buen pastor dando su vida por las ovejas. Si me falta dar ese paso, tengo que venir a Él. Él me compró con sangre preciosa. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y gracias por este hermoso recuerdo de que tú eres nuestro pastor. Y que a tu lado, Señor, nada nos faltará ni en esta vida ni en la eternidad. Oramos, Padre, para que tu palabra sea aliento a nuestra alma, alimento a nuestra alma, fortaleza para nuestra alma. Y oramos, Dios, para que tu vara y tu cayado nos guíe por caminos de justicia en esta vida. Que no inclinemos nuestro corazón al pecado, que no involucremos enredando nuestra alma en las tinieblas, en la oscuridad. Ayúdanos a estar firme en tu camino, Dios. Danos fuerza del cielo para seguir adelante en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Padre, que tú sigas mostrando tu misericordia en nosotros. Somos pecadores, somos indignos, pero también sabemos que tú eres amor, Dios, y que tu palabra nos anime y que tu palabra nos guíe en un camino de victoria. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.